palabra, amada iglesia, y la palabra del día de hoy es la cuarta de 5 enseñanzas. ¿Sí recuerda esto, verdad? Que conforman esta serie. Ya no le voy a decir el título de la serie, ya se lo sabe de más. Y esta plática o esta charla o esta predicación, palabra de Dios, se titula Puso Cántico Nuevo. Amén. Estamos hablando de esto que hace el Señor nuevo. Bueno, ahora vamos a hablar de que Él puso cántico nuevo. Pero detrás de todo esto hay una enseñanza tremenda, iglesia. Y por eso yo quiero que usted ponga mucha atención. Si hemos sido observadores, cada una de las enseñanzas que hemos venido compartiendo nos ha llevado o nos ha ido llevando una a la otra. Isaías nos daba que una esperanza en el Señor. Ezequiel nos hablaba de una transformación, de una regeneración del corazón, de una regeneración en el espíritu, quitar ese corazón de piedra para poner un corazón de carne. Y luego Pablo la semana pasada en segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 nos enseñaba y nos hablaba de una nueva naturaleza, de un nuevo nacimiento, de una vida en Cristo Jesús. Amén. Resumidas cuentas, hoy precisamente a través de la vida de David, él nos enseña cómo es que Dios, iglesia, el mismo Dios nos provee de la capacidad y de la forma en la cual nosotros podemos agradecer por lo que Él ha hecho en nosotros y lo que ha hecho por nosotros. Amén, iglesia. Dice la Escritura, y puso cántico nuevo. Pero bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a poner en la pantalla el Salmo 40. Tremendo. Salmo 40, versículo del 1 al 3. Abra por favor su Biblia. Le voy a dar tiempo para que usted lo busque y lo pongamos en la pantalla. Si usted no trae Biblia, aquí lo vamos a poner en la pantalla. Amén. Ya lo tenemos aquí, perfecto. Y voy a continuar y voy a leer, y le pido que usted siga, como dice esta palabra, pacientemente, ¿verdad? Leyendo y siguiendo lo que yo voy a decir. Dice, pacientemente, dice, esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, hermoso, gloria a Dios por eso, dice aquí, cántico nuevo, alabanza, dice, a nuestro Dios. Qué tremendo lo que dice a continuación. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén, iglesia. Te vuelvo a leer el versículo 3. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, dice, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. ¿Y qué harán? Confiarán en el Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre celestial, gracias por esta mañana hermosa de alabanza que tuvimos el día de hoy, Padre. Se llena mi boca, Señor. Mi corazón, Señor, está extasiado, Dios, por la oportunidad que nos diste de llegar aquí, Señor, para alabarte y glorificarte. Hoy, Padre celestial, este siervo inútil, Padre, pone delante de ti esta palabra, Señor. No a nosotros la gloria, sino a ti sea dada, Dios, porque tú eres el único digno de recibirla, Dios. Y que tu palabra, Dios, pueda penetrar en nuestros corazones. Y no solo, Señor, quedar ahí como un cúmulo de conocimiento, sino hacerse realidad en nuestras vidas, Padre. Endereza nuestros caminos, Dios. Pon cántico de alabanza en nuestros corazones, Dios. Porque nuestras vidas son testimonio para otros, Padre. Así que toda la gloria, Dios, sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, hay una gran bendición en la palabra de Dios, en las Escrituras. ¿Usted lo cree? Amén, gloria a Dios, yo también lo creo. Y en específico hay una gran bendición en los salmos. ¿Sabe usted por qué? Porque a través de ellos podemos ver las experiencias, escúchelo, espirituales de hombres de Dios, iglesia, que no ocultaron. Pon atención en esto, por favor. Es la primera enseñanza que tenemos, que no ocultaron sus luchas, que no ocultaron sus sentimientos. Hombres de Dios que no ocultaron sus emociones. ¿Y sabes por qué no las ocultaron? ¿Por qué? Gracias por preguntar, hermano. No las ocultaron porque así lo dispuso Dios.
¿Por qué? Porque servirían de testimonio para nuestras vidas. Porque servirían de testimonio para la humanidad. Algo que es totalmente contrario, iglesia, escúchalo, a lo que comúnmente los seres humanos, y me refiero al género humano en total, hombres y mujeres, hacemos, iglesia, aún siendo cristianos. Muchos no quieren compartir sus problemas. Aún siendo cristianos, muchos no quieren siquiera que sepan los hermanos de la iglesia que está uno enfermo. ¿Sí o no? Otros no quieren poner su petición de oración en los martes de oración porque nadie quiere que se entere, iglesia, a diferencia de los hombres de Dios. Amén, iglesia. Amén. Hombres de Dios que nos dejaron un ejemplo bastante claro de esas vivencias. Un ejemplo de esas situaciones y luchas, padecimientos, emociones, sentimientos, sensaciones, y nos los dejaron ahí. Vivencias que hoy en día, amada iglesia, nos sirven a nosotros como testimonio y ejemplo de algo muy importante, iglesia, porque para eso estamos aquí, para dar testimonio del poder y de la ayuda de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, para eso nos dejaron. Cuando tú no das tu testimonio, cuando tú no compartes las cosas que vives y cómo es que el Señor te rescató, tú estás negando la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros como cristianos no compartimos nuestras vivencias, no compartimos nuestras emociones, no compartimos nuestras luchas, nuestras dificultades, lo que damos a entender es que todavía existe en nosotros una raíz de egoísmo. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué es peor aún? Falta de fe. Porque no creemos que poniendo aquí una oración, oye, pues si vienen 5 al martes de oración, ¿tú crees que el Señor los va a oír? Pues déjame decirte que te podemos dar testimonio, esos 5 que venimos a la oración, de las cosas que Dios ha hecho a través de la oración. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Cosas que tú no puedes ver si tú no vienes. Conocí a una persona, iglesia, que se molestaba porque las personas de la iglesia no compartían sus peticiones, no las entregaban para que oráramos por ella en el jueves, martes, lo que sea de oración, y se molestaban. Y cuando esta persona tenía una necesidad o algún problema, alguna dificultad, no quería que los hermanos se enteraran. Imagínese esto, quizás usted conozca a alguien así de incongruente, o usted sea alguien así que quiere saber la vida de los demás, pero no quiere que los demás sepan su vida. Pero en esta porción que leíamos en la escritura, es decir, al principio en el Salmo 40, vemos que David se encontraba, iglesia, en una situación desesperante que él mismo nos comparte. Él no la ocultó. Metafóricamente hablando, él la llama el pozo o el foso de la desesperación. David está compartiendo su dificultad. Él no la ocultó. Dice, esto es lo que yo estoy viviendo, así me siento ahora. Pero de esa misma manera que él nos presenta la dificultad que está viviendo, el sentimiento que él tiene, lo que él está padeciendo, de esa misma manera él también nos presenta cómo es que fue rescatado por Dios, iglesia. Amén. Nadie dijo amén. Amén. Gloria a Dios. Él mismo nos enseña el problema, pero también, o la dificultad que estaba viviendo y padeciendo, pero nos dice, hubo alguien que me ayudó. Y esa información debe de edificar nuestras vidas, dado que no estamos exentos de vivir situaciones difíciles en nuestras vidas y en cada uno de nosotros, iglesia. Y David nos enseña cómo es que él las enfrentó. Wow, esto es lo importante y glorioso de todo esto. No solamente nos dice cuál es el problema, sino nos dice, yo hice esto para poder salir de esta situación, iglesia. ¿Tú quieres saber qué hizo David? Puedes ver la diferencia. Los hombres de Dios, género humano, comparten sus experiencias de manera que puedan servir de testimonio para la edificación de nuevos creyentes. Amén. Tú ahora que estás en Cristo tienes que compartir lo que Dios ha hecho por ti, o no ha hecho nada el Señor por ti en tu vida. Mira, yo conozco el testimonio de varios hermanos y digo, esto se tiene que compartir. En un pasado sí me avergonzaba, en un pasado sí me daba vergüenza lo que yo hacía, pero ahora el Señor me ha transformado y gracias a eso yo puedo dar testimonio de su poder.
Y eso es lo que tenemos que estar aquí. No estamos aquí para mostrar nuestras capacidades, nuestros talentos, lo que nosotros somos capaces de hacer por sí mismos. No, iglesia, estamos aquí en la tierra y Dios no nos ha consumido por eso, porque nosotros somos una extensión del reino de Dios, porque hay un mundo allá afuera que sigue perdido y que no le conoce. Y necesitan testimonios de cada uno de nosotros. Dice la palabra, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. No ahí sentados y callados, nunca vamos a poder hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Si nosotros, iglesia, hemos nacido de nuevo, entonces ha sucedido algo en nosotros. Ha habido una transformación radical en nosotros, ha habido un cambio. Se ha puesto un corazón nuevo en cada uno de nosotros. Ya ha sido depositado el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahora somos hombres de Dios. ¿Y qué hacen los hombres de Dios? Amén. Comparten su testimonio, comparten sus vivencias, iglesia. Por eso debemos de compartir cada situación que vivimos, porque a través de ella podemos aportar algo, podemos mostrar y dar testimonio de cómo Dios, iglesia, nos respaldó en esa situación, de cómo Dios nos sostuvo y nos ha ayudado en cada una de nuestras dificultades. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este salmo en el versículo 2, por favor, velo ahí, nos describe, escúchalo bien, a grandes rasgos, la situación tan triste en la cual se encontraba David, iglesia. Y cómo es que Dios lo levantó y cómo es que Dios lo sacó de esa situación. Y te lo voy a leer, velo ahí en tu Biblia, y dice en el versículo 2: me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Esta es otra versión, pero dice prácticamente lo mismo. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y el fango en el cual yo me encontraba. No sabemos exactamente cuál de todas las situaciones que definitivamente David debió haber enfrentado se está refiriendo él con esta expresión de que él me sacó del pozo, me sacó del lodo, del fango. No especifica el problema. A veces ni siquiera queremos que sepan que estamos enfermos. Bueno, de perdido, oren por mí, me siento mal. No nos digas que cuál es la situación en específico, pero comparte tu vivencia, porque a través de ella, mira, déjame te digo, cuando nosotros oramos y luego traemos testimonio de que Dios ha hecho y ha obrado, para los que venimos a la oración, eso es un momento de gloria para Dios. Es un momento de alegría en nuestro corazón, porque nosotros creemos y confiamos en que Dios escucha la oración de sus hijos. Amén. Y nos alimenta, iglesia. Y digo, no lo digo por esta panza que tengo. Nos alimenta en la fe. El pozo de la desesperación o el foso de la desesperación posiblemente era una cuestión emocional en David. Posiblemente era una cuestión mental. Su mente y sus emociones estaban agobiadas por algo, en la cual él se sentía profundamente atrapado, encapsulado o profundamente quizás endeudado con Dios, iglesia. Yo te pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido así? En una situación que te asfixia, en una situación que te ahoga, que no encuentra la solución y la salida. Mira, muchos, si somos sinceros, creo que podemos identificarnos claramente con esta situación, este sentimiento de David, con esta emoción, con este sentimiento mental, con esta sensación emocional de tristeza que estaba viviendo David, porque le llama el pozo de la desesperación. No es un bachecito, hermano, es un pozo profundo que no importa qué tan soleado estaba el día, ese día que David salió ahí, que tenía el problema. No importaba que, como está ahorita, mire, bien soleado el día. No importaba qué tan hermoso estaba el clima y el ambiente, iglesia. No importaba. Para él todo era oscuridad en ese momento. Para él todo era tinieblas por situaciones o circunstancias específicas que él sabe y estaba viviendo. Pero no solo nos dice estaba en un agujero profundo. No solo dice eso, sino que nos da a entender, y yo así lo entiendo, que dentro de ese pozo de la desesperación, escúchalo bien, metafóricamente hablando, estaba lleno de lodo, estaba lleno de fango. Y esto es muy importante porque nos da la perspectiva real de cómo se sentía a él. Algo
que le impedía salir fácilmente. Mira, anteriormente yo trabajaba en un establo y cuando llovía se hacían unas capas de lodo ahí y vas tú con las botas y para salir, es más, hubo momentos en los que tuve que tirar los calcetines porque cuando quería sacar la bota de lodo de entre el cisne de las vacas y todo lo que se hacía, se me quedaba allí y ya pisabas con el calcetín. Así se encontraba David, no podía salir fácilmente, algo que le impedía salir por sí solo, algo que lo limitaba, y yo lo veo así como una arena movediza, donde entre más se movía, más se hundía. Esto era el sentimiento de David, no encontraba una salida a su problema. Algo que te lleva a reconocer, iglesia, que necesitas ayuda. Escucha esto es importante. A muchos de nosotros nos falta que Dios cambie eso en nuestras vidas y ponga de su naturaleza en nosotros. Necesitamos ayuda. ¿A cuántos no nos cuesta pedir ayuda? Porque como no queremos que nadie se entere, ocultamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pero David nos dice: yo necesito ayuda para salir y escapar de este pozo. David reconoce en este salmo que necesitó la ayuda, pero ¿sabes de quién? ¿De quién? De Dios. Necesitó la ayuda del Señor para poder superar lo que él estaba pasando, iglesia. Y lo dice él claramente, dice: Él me sacó. En mis fuerzas no fue posible salir. Yo no hice absolutamente nada. Él me sacó, me tomó. ¿Cuántos podemos decir: el Señor me sacó de la situación en la cual yo estaba viviendo? ¿Cuántos? Amén. Gloria a Dios. A unos más y a unos otros, pero yo creo que a todos el Señor nos ha sacado de situaciones complicadas. Y yo quiero decirte algo: qué bueno que David no especificó cuál era el problema o la circunstancia que él estaba viviendo. ¿Sabes por qué? Porque entonces así este salmo puede ser aplicable a cualquier circunstancia. Dios es sabio, iglesia. Si él hubiera dicho: este es mi problema, estoy padeciendo un cáncer, entonces este salmo aplicaría en específico a esa situación, únicamente esa situación. Pero David no nos especifica. Él dice: yo estoy en un gran problema que me tiene asfixiado y yo necesito la ayuda de Dios. Y es que nosotros, hermanos, nos encontramos siempre en diferentes situaciones en las cuales nos podemos sentir así. ¿Tú te has sentido así? Sí. De esa manera que este salmo es aplicable o utilizable en cualquiera de las situaciones que tú puedes estar pasando, viviendo. Quizás tú puedes estar ahorita en esa situación. Tú puedes estar en el pozo de la desesperación porque has perdido tu trabajo y tienes que pagar las deudas que tienes y cumplir con los compromisos y sostener una familia. Tú puedes estar en el pozo de la desesperación por falta de trabajo, pero tú reconoces que necesitas ayuda y sabes en quién pedir esa ayuda, y Dios está para decirte: yo estoy aquí para sacarte. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Tú puedes estar en el pozo de la desesperación por tus malos hábitos financieros. Tú puedes estar en el pozo de la desesperación. ¿Sabes por qué, iglesia? ¿Por qué? Por alguna adicción. Tú puedes estar en ese pozo porque las adicciones son muy destructivas en la vida de las personas y es casi imposible salir de ellas por sí solo. Amén. Es más, que digo que si por sí solo, ni con ayuda. Pero ¿sabes cuál es el cambio cuando tú reconoces que tienes ese problema? Eso fue lo que hizo David. Él dijo: yo tengo un problema. No me importa exponer ese problema, Señor. Yo lo traigo delante de tu presencia. Hay alguien que me puede ayudar y ese que me puede ayudar es Dios. ¿Tú lo crees? Yo espero que tú le creas, si no estarías aquí en vano. Si tú no crees en que Dios puede ayudarte, estás en vano, iglesia. Tú puedes estar en el pozo de la desesperación por alguna situación de salud, de enfermedad, que te impide, ¿qué, iglesia? Desarrollar tus funciones o tener la misma actividad, una vida normal como el resto de las personas. Pero tú reconoces que estás en este problema, eres un hijo de Dios, tienes esa necesidad y pides la ayuda al lugar correcto, y es Jehová de los ejércitos. Y Él te dice: aquí está mi mano para levantarte y sostenerte. Tú puedes estar en el pozo de la desesperación simplemente, iglesia, porque te sientes solo o te sientes sola. Tú puedes estar en el pozo de la desesperación porque tú mismo ocasionaste ese problema y acarreaste algo en tu vida a causa de tu pecado. Recuerda que aquí sí se te predica de eso. A causa de tu pecado. Pero él mismo dice en su palabra, dice: puso mis pies sobre la peña, dice David.
Esto es, mis pies estaban sobre un terreno que no era firme. Mis pies estaban parados sobre algo que no podía sostenerme. Pero tú, Señor, me sacaste y me diste ese fundamento y me diste ese cimiento para poder yo estar estable en mi vida, en mis emociones, en mis pensamientos. Gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo David. Y dice aquí, y enderezó mis pasos. Eso me llamó mucho la atención. Puede decir, mis pasos estaban, como no estaban firmes, estaban temblando porque no sabía dónde estaba pisando. Era tierra movediza, era arena movediza. Pero el Señor, cuando me sacó y me tomó, cambió todo eso y me puso en un lugar firme. Y eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas y en la vida del creyente. Nos da estabilidad, iglesia. Y es una estabilidad que no solamente es mental, es emocional, es en todos los aspectos, porque tú ya no reaccionas de la misma manera ante las circunstancias y las adversidades de la vida. Eso es lo que está haciendo el Señor. También nos da a entender, o puede ser por ahí, que David estaba en un camino torcido, porque dice, él enderezó mis pasos, los metió al redil, al canal. Él no estaba viviendo como debía de vivir. Quizás esto, iglesia, me hizo pensar que David se encontraba en esta situación, escúchalo bien, a causa de su pecado con Betsabé. No lo sé, pero puede ser, porque dice el Señor que enderezó su caminar. Puede ser muchos de los motivos por los cuales Dios tenga que enderezar nuestro caminar, porque estamos adorando a otros dioses, porque no le estamos dando el tiempo que a él le corresponde, porque no estamos siendo obedientes. Dios puede enderezar nuestros caminos por muchas circunstancias, pero yo creo que aquí pudiera ser que David se encontraba así, en una situación tan agobiante por esta situación. Son muchas y diferentes las circunstancias que cada uno de nosotros enfrentamos y vivimos, iglesia. Pero este hombre de Dios, David era un hombre de Dios, nos dice lo que él hizo, iglesia, para salir de ahí. Y aquí empieza la predicación, todo lo demás en un contexto, para que tú veas cómo se encontraba. Este salmo es enriquecedor, porque nos muestra un antes y nos muestra un después. Es como decir en nuestras vidas un antes de Cristo y un después de Cristo. Cuando Él solicita la ayuda de Dios, las cosas comienzan a cambiar. Cuando tú te acercas a Dios, las cosas comienzan a cambiar en tu vida. Pero tiene que ser un acercamiento genuino. No es un acercamiento donde hoy vienes aquí, escuchas esta predicación y sales todo glorioso el día y mañana ya se te olvidó lo que escuchaste. No, hermano, por eso la carrera de la fe es eso, es una carrera. No es una varita mágica con la cual se cambia tu vida y listo, Señor, ya nunca más voy a pecar, ya nunca más. No, esta es una carrera donde Dios nos va perfeccionando. ¿Qué hizo David? ¿Se cruzó de brazos? No. David nos dejó su experiencia y dice, me sacó y me estabilizó. Eso fue lo primero que él dijo. Puso cimiento firme en mi debilidad, que es emocional y mental, pero que también viene y afecta en lo físico. Porque ¿cómo te sientes tú cuando no estás bien emocionalmente? Mira, llegan las enfermedades, tu cuerpo parece, no te rasuras como el pastor, andas todo para la calle, porque emocionalmente, y eso empieza a debilitar tu cuerpo, ¿sí? Médicamente hablando, bueno, aquí tenemos doctores, creo yo y he entendido por lo que he leído, que incluso hasta tus defensas bajan. Doctores, ¿sí? Los dos, quiere decir que sí estudiaron donde mismo, gloria a Dios. Los dos dicen que sí. Así se encontraba David, pero dice, él puso cimiento firme en mí, puso paz. Eso es lo que hace Dios. Cuando tú tomas al Señor y le dices, Señor, yo necesito tu ayuda, y Él te dice, ok, perfecto, busca mi ayuda, pero búscala de veras, no nada más es lo que a ti te conviene. Él pone paz y esperanza en mi corazón, iglesia. Dice David, Él me sacó. Me impactan estas palabras. Él me sacó, Él reconoce, yo no fui suficiente, yo no fui capaz de hacer algo que a los hombres no nos gusta reconocer. No, hombre, yo en mis fuerzas, mira estas bototas que traigo, hermano René, mira este cinturonzote que traigo acá con levilla. No, hermanos, dice David, Él me sacó. Y eso es lo que hace Dios con los que son sus hijos y reconocen su debilidad. Eso es lo que hace Dios con aquellos que reconocen su necesidad. Eso es lo que hace Dios con aquellos que confían plenamente en el Señor. Él los sostiene, iglesia. Él los fortalece. Él los ayuda a salir de los problemas. Dice la palabra de Dios que Él se perfecciona, refiriéndose al Señor, ¿en medio de qué?
de la debilidad de sus hijos. Si el Señor, hombre, caray, si no nos acercamos a Dios en búsqueda del Señor, ¿cómo va a perfeccionarse en nuestras vidas? ¿Cómo va a obrar Él? Dice, yo me perfecciono en medio de tu debilidad. David reconoció su debilidad y el Señor comenzó a hacer algo tremendo en su vida. David reconoció que necesitaba ayuda. David reconoció que en sus fuerzas no era posible dicha situación. Entonces, ¿qué hizo? Buscó a Jehová. Y yo no sé si te suena esto, pero al principio del año compartimos aquí 3 propósitos bíblicos. Porque eso de que voy a adelgazar, voy a hacer ejercicio, gloria a Dios, son buenos, pero 3 propósitos bíblicos. Y uno de ellos fue, ¿cuál? Uno de ellos fue buscar a Jehová. Buscar a Jehová, eso es lo que hizo David. Hermano, ¿cómo que tanta sabiduría que escogió 3 propósitos? No, hermano, es que esto es bíblico. Los hijos de Dios tenemos que buscar constantemente a Jehová, dice su palabra, mientras pueda ser hallado. Encuéntralo, por favor. Versículo 1 de este salmo, velo ahí, por favor. Mira lo siguiente. ¿Qué hizo David? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia para que el Señor obrara en su vida y le ayudara? Dice, Él me sacó, Él se adelanta y empieza a contar primero que el Señor lo sacó antes de decir qué Él hizo, qué fue lo que Él hizo. Y mira lo que dice aquí, dice, pacientemente, dice, esperé a Jehová. Híjole, ¿cuánto nos cuesta ser pacientes? Y dice, pacientemente esperé a Jehová. Y dice, ¿y qué sucedió? Dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo te quiero decir algo en palabras sencillas. David hizo lo que debe de hacer un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes qué hizo David? Número 1, clamó a Jehová. Número 2, esperó pacientemente. 2 acciones, 2 prácticas que evidencian o dan evidencia de un verdadero cristiano. El clamor es la oración. Es un nivel un poco más elevado, una oración que tú haces como a las mañanas y dices, Padre Celestial, en esta mañana me encomiendo a ti, que todo salga conforme a tu voluntad. Gloria a Dios si así lo haces. El clamor es ir mucho más allá. Es caer quebrantado delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, estoy viviendo esta situación, no encuentro la salida, me siento destrozado, solamente tú puedes ayudarme. David clamó, iglesia. Y esto hizo que no solamente Dios lo escuchara, sino que hizo, se inclinó. Y luego ¿qué hizo? Respondió a su oración. Dice, me oyó. David no se quedó cruzado de brazos a ver a qué horas llegaba la ayuda de Dios. No, David primero reconoció. Y eso es lo primero que tú tienes que hacer cuando estás en una situación, en el pozo de la desesperación. Reconocer que tú necesitas ayuda. Hermano Gerardo, cuando tú estabas en tu pozo de la desesperación, ¿qué fue lo primero que hiciste? Reconocer que necesitaba ayuda. Eso fue lo primero que hizo. ¿Sabes qué hizo David? Reconoció y no se quedó ahí. ¿Qué hizo? Expuso su dificultad. Oró a Dios. Clamó a Dios. Hermano, esto es algo que tú y yo debemos aprender. Aprender a orar. En la semana me preguntaba un compañero del trabajo, ¿se enseña a orar o cómo está eso? Y le decía, sí. La oración es algo que se puede enseñar. La oración sí, porque la palabra sí lo dice. Dice que los discípulos de Jesucristo le dijeron a él, Señor, enséñanos a ¿qué? A orar. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Dejó una oración que todos conocemos como la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Necesitamos aprender a orar. Pero si nosotros no reconocemos, porque este es el primer paso, nuestra dificultad, nosotros no exponemos nuestra dificultad, entonces no estaremos orando. Necesitamos aprender también a confiar en Dios. Así lo hizo David. Dice en el versículo 1, con paciencia esperé a que el Señor me ayudara. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Con paciencia esperé a que el Señor me ayudara. No esperó en nadie más.
No esperó en nada más, esperó en el Señor. Y esta es una espera, iglesia, que no es pasiva. Por favor, no confundas esto. Esperar al Señor no es quedarte ahí viendo a ver a qué horas llega la ayuda. Señor, pues tú dices tu palabra que espere. No, esta es una espera de esperanza activa, donde tú lo que tienes que hacer es confiar absolutamente en Dios, iglesia, y comenzar a orar a Él. Eso es lo que el Señor nos enseña con esto. El alivio del problema de David no llegó de la noche a la mañana. Él clamó, reconoció su problema, clamó y dice: esperé pacientemente. El que tenga oídos oiga esto. La ayuda de David no llegó en el momento que él clamó a Dios y ya las cosas se solucionaron. No, digo, esperé, tuve que esperar pacientemente a que el Señor escuchara mi clamor. Mira, en el original la idea de este texto es: esperé esperando. Y esperé esperando y volví a esperar. Y esperé esperando y volví a esperar y seguí esperando hasta que Dios me respondiera. Pero es una esperanza, iglesia, que no esperó aburrido. David no esperó tristeando. David dijo: yo confío en ti, Señor Padre Celestial, y se puso en manos de Dios. Él no esperó perdiendo la esperanza, ni desesperado, ni ansioso, como muchos nos pasa. Cuando estamos esperando la respuesta de algo, estamos ansiosos. No, él esperó con la expectativa de que Dios en el mejor momento le iba a responder, iba a llegar la ayuda. Amén, iglesia. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tú no puedes ser paciente si no confías en Dios. ¿Tú confías en Dios? Amén. Bueno, qué bueno, es un primer paso. Hay que confiar en Dios. El problema, iglesia, es que la mayoría de las ocasiones nosotros nos debilitamos, iglesia, rápidamente. Perdemos la fe y perdemos la esperanza porque no llega la respuesta en el momento que nosotros queremos. Y ahí estamos orando 5 minutos y se me hace mucho, Se me hace mucho, pero bueno, no sé, la vida de cada uno de ustedes. Yo no los conozco en sus casas, pero me conozco a mí mismo también. Claro, bueno, mi vida ha cambiado y yo se los he dicho y les he abierto mi corazón. Quizás mi vida antes de estar aquí, parado aquí, como un siervo más de Dios que tiene nada más el ministerio de la predicación. Acuérdense, la cabeza es Cristo, Él es el centro de todo. Entonces, también quizás oraría 5 minutos. Hoy ya no puedo darme ese lujo porque tengo que preparar una enseñanza, porque tengo que estudiar y tengo que estar en oración continua. Pero hermanos, lo que pasa es que nosotros oramos 5 minutos y conforme pasa el tiempo y no llega la respuesta, vamos decayendo en nuestra fe. Y nuestra oración nos vamos cansando y se debilita nuestro corazón y perdemos la esperanza. Pero la palabra nos enseña que debemos orar continuamente y en todo tiempo, iglesia, descansar en el Señor. La oración debe de ser un hábito en la vida de un nuevo creyente, en la vida de los creyentes. Ni el mismo Jesucristo recibió, iglesia, siempre respuesta inmediata a sus peticiones. A veces han pasado unas horas, escúchalo, de oración y estamos ahí desesperados porque no llega la respuesta o porque no tenemos respuesta instantánea. Y yo soy un ejemplo de esto. Cuando Ricardo se enferma y lo llevo al doctor y siempre me agarran en carrilla por esto, pero siempre me pasa, no aprendo la lección. Y esto es algo que se puede aplicar a la oración. No aprendemos la lección y decaemos. Yo lo llevo al doctor y el doctor ya le da los medicamentos y llega a la casa y se toma la primera toma y a las 3 horas ya le estoy preguntando, digo, ¿ya te sientes bien? Y me dice, no, y Rocío me dice, se acaba de tomar la primera toma. Por eso, pero pues el medicamento y el otro, pues, o sea, apenas van 3 horas. Y ya está uno ansioso y luego digo, no, es que a mí se me hace que el medicamento que nos dieron del similares no sirve. ¿Sí? Pero es el que pago, hermano, porque el de patente está bien caro, la verdad. Pero esa es la verdad, y así empiezo a pensar. Y ¿sabes qué? Así sucede en la vida del creyente. A veces estamos recién convertidos. Imagínate tú en este caso, perdóname Gerardo, es que para mí eres un testimonio y un ejemplo. A veces estás recién convertido y no es que sea tu caso, al contrario, el tuyo es el contrario. A veces apenas acabas de conocer a Dios y ya quieres ver resultados, en tu vida. Ya quieres que todo cambie y todo se arregle cuando te la pasaste toda la vida encochinándote en el lodo y luego quieres que todo cambie como por obra de magia. El evangelio no es una varita mágica, Dios no es una varita mágica. Dios hace todo a su tiempo y conforme a sus propósitos. Amén. Amén.
Si no llega, mejor, ¿qué hacemos? No, vámonos, es que en esa iglesia no está la unción de Dios. Ahí no se avientan en el piso y andan rodando y ladrando como perro y sacando la bazuca por todos lados. No, es que ahí no está la unción de Dios. No, hermano, la unción de Dios no está ahí. La unción de Dios está en la oración de sus hijos. Amén. Ahí está la unción. Dudamos de Dios porque no llega la respuesta. Dios lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Pero Dios no contesta nuestras oraciones cuando nosotros queremos. No se trata de eso. Sino cuando Él tiene y ve que es el momento exacto y preciso para cumplir su propósito, iglesia, y su voluntad en nuestras vidas. Ni antes ni después. En ese momento va a llegar la respuesta de Dios, porque todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Dice David: yo esperé a que Jehová me ayudara. David no esperó en su cuenta bancaria. Digo, muchos no la tenemos. David no esperó en su trabajo, confiando en que su trabajo le iba a durar. David no esperó en los médicos. David no estuvo poniendo sus esperanzas en sus mejores amigos que él tenía. Es más, David ni siquiera esperó en su familia, que a veces es lo primero que recurrimos, o debiera de ser. Él esperaba, él confiaba, y la palabra correcta en el original es: él descansaba en Jehová. ¿Cómo está una persona cuando está descansada? Y le dice: véame, así, tranquilo, en paz, con energía, con ganas de hacer las cosas. David confió en Dios. Él descansó en Jehová, en el que no falla, iglesia. Amén. Amén. Los hombres somos falibles y te vamos a fallar. Te lo vuelvo a repetir. Tú, pastor, o sea, yo, te voy a fallar muchas veces. Tú, como hermano, me vas a lastimar muchas veces cuando no vienes a la iglesia. Es como si me clavaras un cuchillo. No porque sea algo para mí, es que el pastor que... No, porque te estás perdiendo la bendición de Dios. Amén. Por eso no confiamos en nosotros mismos. Confiamos en el que vive y reina, iglesia. En Él es quien tienes que poner tus esperanzas. Los hombres fallamos. Eso le ganó a David, es decir, el confiar en el Señor le dio como resultado que Él se fijara en Él. Él pusiera su mirada en Él, como diciendo: aquí hay alguien que está orando. No está orando, perdón, está clamando. Está clamando. Aquí hay alguien que está hablando, y dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén, iglesia. Amén. Es como decir, Él se agachó para escuchar, mi iglesia, dándonos a entender que Él es supremo. Se tuvo que agachar, inclinar, porque Él es lo más alto que puede existir. Y hizo que el Señor pusiera su mirada como diciendo: a ver, aquí está David clamando a mi iglesia. Él es supremo. Imagínate tú esto, con toda su deidad, con toda su grandeza. En su naturaleza existe algo que debe existir en nosotros, porque ahora somos hijos de Dios, y se llama humildad. En su naturaleza existió la humildad para atender el clamor y la confianza que sus hijos depositan en Él. ¿Cuántos estamos llenos de soberbia muchas veces? Dios no es así, hermanos. Dios no está lejano a nosotros, iglesia. Todo lo contrario. Dios está cercano a nosotros. Pastor, qué bonitas frases trae el día de hoy. Qué sabiduría y qué inteligencia tiene usted. No, hermanos, esa es la Biblia, lo dice. Cercano está Jehová. ¿A quiénes? ¿A los que decretan? No. Cercano está Jehová a los que declaran. No, cercano está Jehová, dice la palabra, a los que le invocan. Amén. Digo, amén. Yo no sé cómo darle la enseñanza esa que les he venido dando a través de todas las predicaciones, pero Dios es congruente y cumple su palabra, iglesia. ¿Qué dice la Escritura? Clama a mí, ¿y qué? Gloria a Dios, porque se lo saben. Clama el justo, ¿y Dios qué hace? Oye, ¿te das cuenta? David no decretó ni declaró, él clamó, invocó a Jehová, y Dios se inclinó y escuchó su oración. Está de más decirte cuál es el camino, está de más decirte cuál es la puerta para alcanzar el favor y la ayuda de Dios. Amén, iglesia. Amén. Está de más decirte.
El que tenga oídos oiga. Estás en el pozo de la desesperación en tu vida. ¿Conoces a alguien que esté en el pozo de la desesperación? Dile, Jehová es tu esperanza. Yo te digo a ti, Jehová es nuestra esperanza, iglesia. Amén. Amén. Wow. Pero qué tremendo es este salmo, porque es como el mar donde me dijiste la otra vez que se juntan las aguas, el mar de Cortés, que se juntan las aguas del Pacífico con la en Los Cabos. Hay una en donde está la piedra esa, ¿verdad? Que salen todas las imágenes y bien padre. Dicen que ahí se juntan las aguas de los dos océanos. ¿Estoy en lo correcto? Está separado el mar de Cortés con el Pacífico. Oh, el Pacífico con el mar de Cortés, y ahí se juntan las aguas. Bueno, yo pensé inmediatamente en esto cuando estaba leyendo este salmo. Qué tremendo es darte cuenta que está David en una situación tremendamente difícil por lo que él dice, y luego ver el contraste de lo que sucede. De la tristeza pasa a la felicidad. Qué tremendo, iglesia. Y así debe de ser nuestras vidas. Tú estás en el valle, tú estás en el pozo de la desesperación, el Señor te ayuda, tú oras a Él, Él voltea su rostro a ti, te ayuda en tu necesidad. Y entonces dice en el versículo 3, búscalo por favor y ponlo en la pantalla, Salmo 40 versículo 3. Mira lo que dice el Señor. Esto es tremendamente poderoso, iglesia. Mira lo que pasó, cómo el Señor es capaz de transformar todo lo que está oscuro en nuestras vidas, y dice, puso luego en mi boca, ¿qué? Cántico nuevo. En gloria a Dios. Dice, alabanza a nuestro Dios. Y lo más tremendo viene después. Dice, muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Gloria a Dios por eso. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Amén. Dice, pondrán su confianza en el Señor. Todos esos que miren lo que Él ha hecho en la vida de David, como lo estamos viendo nosotros hoy, quedarán asombrados. Yo quedo asombrado, porque el Señor es capaz de cambiar cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier dificultad. Él tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Amén. Amén. Porque todo lo que Dios hace, lo hace con ese propósito, iglesia. Amén. Hermano, nuestra respuesta a la ayuda de Dios, al favor de Dios, tiene un nombre, y se llama agradecimiento. Esa es la respuesta con la cual tú puedes pagarle a Dios. Yo muchas veces dije, Señor, es que, bueno, hay un canto que dice, no tengo nada para ofrecer. ¿Sí? Está muy hermoso. Y entiendo a qué se refería quizás el compositor o la compositora para decir esto, pero la realidad es que hay mucho que podemos ofrecerle a nuestro Dios. Y eso es agradecimiento, iglesia. Eso es obediencia. Eso es santidad. Eso es lo que podemos darle al Señor a cambio de lo que Él ha hecho por nosotros. Nada es cierto, se va a comparar al sacrificio de Jesús. O sea, nosotros no podemos igualar lo que Él hizo. Pero hay una manera y hay una respuesta. Y una de esas respuestas es siendo agradecidos con Dios. Un verdadero cristiano, según este salmo, expresa ese agradecimiento a través de alabanza y a través de su testimonio de vida. ¿Ves por qué es importante testificar con nuestras vidas? Expresar las vivencias que estamos teniendo. De lo contrario, tú y yo no sabríamos qué sucedió, por lo menos no a través de la vida de David. ¿Cómo fue que él salió? ¿Cómo fue que David salió? Reconoció su necesidad, oró a Dios, clamó a Dios, y el Señor inclinó su oído a él. Y muchos vieron lo que el Señor hizo en su vida, y entonces esto dio testimonio de su vida, y muchos más se convirtieron a Cristo. Eso es evangelismo. No hay mejor evangelismo que tu testimonio. Tú puedes saberte la Biblia y ir a hablar a los hospitales y decir, pero cuando tú vives y te ven los demás, dices, no, pero es que tú te sabes la Biblia, pero tu vida es totalmente diferente a lo que tú predicas con tu ejemplo. Qué tremendo. Quieres evangelizar, tu testimonio es el mejor ejemplo para evangelizar. Amén. Amén. Dice el texto, me dio canto nuevo para entonar un canto de alabanza para nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él me dio motivos nuevos para regocijarme. Aleluya. Él me dio una nueva oportunidad. Él me dio y puso en mi corazón, es decir, no fue algo que brotó de mí. Él hizo brotar de mí palabras de agradecimiento que no son, aunque a veces mi hijo se ríe de mí cuando digo esto, que no son saca raca, saca la bazuca, no son esas, sino palabras de agradecimiento que nunca tú habías podido pronunciar a
Dios, palabras entendibles que tú nunca le habías dicho a Dios. Porque ¿sabes algo? Hay hermanos que aún no pueden pronunciarle a Dios el amor que sienten por Él. Hay hermanos que aún no pueden arrodillarse delante de la presencia de Él. Olvídate en la casa, imagínate en público, menos lo van a hacer. David está diciendo, tú hiciste brotar de mí un canto, una actitud, una acción diferente que yo no había hecho delante de tu presencia. Tú puedes hacer eso. Muchos no saben que tú eres cristiano, porque es mejor que estén así. Yo te digo, mejor manténlo así. Si no estás viviendo como cristiano, mejor mantente así. Porque si no, ¿sabes lo que va a suceder? Que vas a hacer que esas personas digan, yo no quiero eso. Hay hermanos que aún les cuesta alabar a Dios. Hay hermanos que aún les cuesta alzar las manos a Dios. Hay hermanos que aún les cuesta cantar a Dios, aunque sean desentonados, porque el hermano que está al lado está escuchando. Dice David, él puso un cántico nuevo, palabras que yo no había podido pronunciarle, ahora se las puedo decir por lo que Jehová ha hecho en mi vida. Amén, iglesia. Amén. Actitudes que yo no había podido manifestar de Él. Yo no me podía arrodillar delante de la presencia de Dios para decirle, Señor, aquí está mi vida, Padre, gracias por lo que tú has hecho. Porque muchas veces nos avergonzamos, iglesia. Y Dios hace cosas cada vez mejores y mayores en nuestras vidas. Dios, dice David, convirtió mi dolor. Dios convirtió mi desesperación. Dios convirtió mi sentimiento de tristeza, mi agonía, mi clamor. Dice, eso cambió. Yo estaba clamando tristemente a ti, Señor. De repente tú empiezas a hacer algo en mi vida. Dios cambió mi lamento, dice el canto. ¿En qué, iglesia? En alabanza. Gloria a Dios y a su nombre sea la gloria. Amén. Él lo cambió, dice David. Algo que Pablo y Silas experimentaron cuando estaban en uno de sus tantos pozos de la desesperación. ¿Recuerdas esto? Que estaban en la cárcel y ellos empezaron a alabar. Dios puso canto en su boca y empezaron a cantar y las puertas fueron abiertas. Gloria a Dios. Qué tremendo. Se voy para el final. Pero esto no terminó ahí. Sino que lo que Dios hizo en David, escúchalo bien, sirvió de testimonio, no solo en el pasado. Hoy sirve de testimonio para todas las generaciones venideras. Hoy nos sirve de testimonio a nosotros. Hoy estamos viendo la vida de este hombre que no ocultó sus sentimientos, que no le dio vergüenza decir cómo se encontraba él, para que tú y yo, iglesia, entendamos este mensaje. Que dejemos de ocultar lo que estamos viviendo. No somos perfectos. Te lo he dicho muchas veces, la perfección que maneja la Biblia se refiere a la madurez que vamos adquiriendo en este camino, y esa solamente puede ser dada por Dios. Dice el versículo 40 en el versículo 3, en su segunda parte. Ponlo por favor en la pantalla. 43, velo en tu Biblia. Al final, en la parte B, por así decirlo, dice: muchos verán lo que hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Amén. Cada vez que el Señor nos ha ayudado, iglesia, y nosotros hemos respondido, escucha esto, correctamente. ¿Qué es responder correctamente? Hemos hecho lo que hizo David. Hemos orado, hemos clamado, hemos invocado, hemos esperado pacientemente y alabado en medio de la prueba, iglesia. Ustedes y yo hemos dado testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de aquellos que verdaderamente creen en Él. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Gracias a esto, muchos quizás han podido ver tu vida y han podido depositar su confianza en Dios. Imagínate esto, tú has sido precursor de que otros hayan podido salir del pozo de su desesperación. Al ver tu ejemplo y decir: oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Sabes qué? Yo dependo de Dios. Pero depender de Dios no es que tú estés ahí. Yo espero pacientemente orando a que el Señor me ayude. Tú has sido precursor de que personas hayan podido salir del pozo de la desesperación. ¿Alguna vez has experimentado esto? Amén. Amén. ¿Alguna vez tú le has hablado al Señor y esta persona ha realmente atendido el llamado de Dios y ha transformado su vida el Señor, y has sido tú quien le hablaste por primera vez? Imagínate qué gratificante es eso. Tú has sido copartícipe
De que a lo mejor algunos hayan esperado pacientemente porque te vieron a ti, hayan orado a Dios, hayan alabado a Dios y sean ahora también testimonio para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero ser un testimonio para la gloria de Dios. Pero al contrario también existe otra parte, iglesia. O quizás algunos de nosotros hemos sido también copartícipes de que muchos no quieran saber nada de Dios. ¿De cuáles somos nosotros? Y esa es la reflexión que debemos de llevarnos en esta tarde. Sí, el Señor pone cántico, el Señor nos ayuda. Ya vimos esta adversidad, cómo David salió de ella, el Señor lo ayudó, oró, etc. Pero termina hablando precisamente de ese testimonio, porque dice, muchos lo verán. Y es cierto, muchos, iglesia. Hay un mundo que no conoce a Dios y eso incluye familiares nuestros. ¿Y sabes algo? Ellos están viendo nada más, tus compañeros de trabajo, tus familiares, están viendo nada más cómo reaccionamos nosotros en medio de las aflicciones y la adversidad. Esa es la vida y la lucha del creyente. Hay un precio que pagar, claro, por eso muchos no la corren. Por eso muchos no quieren comprometerse con Dios, prefieren seguir viviendo en sus placeres y en sus deleites. Y yo confío en algo, iglesia, en que lo que aquí se te ha predicado, iglesia, ha sido un cimiento firme y fuerte. ¿Para qué? Para dar un buen testimonio en tu vida. Amén. Así es, aleluya. Gloria a Dios. Pásenlos de la alabanza, por favor. Quizás algunos podamos encontrarnos en el pozo de la desesperación. Quizás tú puedas tener a alguien que está en el pozo de la desesperación. Personas que en este momento se encuentran en ese lodo cenagoso, en ese lodo que los tiene atrapados y están esperando que tu testimonio les diga algo diferente, cómo salir de ese problema. Tú puedes ser un testimonio poderoso para la gloria y para la honra de Dios. Amén. Tú puedes honrarle. Ponte en tus pies, por favor. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Si tú estás agradecido con Dios, ponte en pie, por favor. Si estás en necesidad, yo te voy a invitar a algo. Tú clama a Él. Si estás en dificultad, confía en Él. Pero en ambos casos, espera pacientemente en Jehová. Aleluya. Vamos a terminar con este canto. Ya lo habíamos entonado, pero si tú confías en el Señor, dile ahí en tu lugar: Señor, estoy confiado en ti, Dios. Gracias, Señor. Si tú no has sido honesto con el Señor, tú dile: Padre, aquí estoy, Señor. Perdóname, Dios. Ayúdame a confiar en ti, Dios. Mi corazón en ti, posa mi alma, Ayúdame a confiar en ti, Señor. descansa en mí, Así es, Señor. puedo ser feliz, Oh, díselo al Señor: yo lo sé, Padre. porque sé que estás obrando. Así es, Señor. Yo creo que tú estás obrando, Dios, en nuestros corazones. Tu perfecta voluntad en mi vida está obrando. Tu perfecta voluntad, porque sé que está obrando. Una vez más yo le voy a pedir, hermano Antonio, ve y ora por algún varón. Ve y ora por algún varón, alguno que no hayas orado, hermano. Rocío, por favor, también haz lo mismo sobre alguna mujer. Oren por ellos. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor.
reposa mi alma. Hermana Rosario, ora por favor por alguna mujer. Descansa en ti y puedo ser Gracias, feliz. gracias Dios. Gracias Señor. En ti confío. En ti confiamos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada, nuestra confianza en ti, Señor. Reposa mi alma. Ayúdanos a orar, Dios, a ti, Señor, a reconocer que necesitamos de ti, Señor. Yo necesito de ti, Dios, para poder seguir ejerciendo tu ministerio, Dios. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos de ti, Señor. Porque sé que estás sobrando. Tu perfecta voluntad. Sé que estás sobrando, Porque mi vida estás obrando. yo lo creo para mi Señor. Sobre mi vida, Dios, sobre nuestros corazones, Señor. Sobre nuestros corazones, Dios. Sobre nuestros corazones. Porque sé que estás obrando. Yo sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad. Yo sé que estás. En mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Yo sé que tú estás obrando, Señor, en nuestros corazones, Padre Celestial. No tengo que hacer mucho, Dios, porque tú eres el que hace las cosas, Dios. Y no hay nada, Dios, que tenga y que pueda y deba robar tu lugar, Señor. A ti te corresponde obrar sobre los corazones de aquellos, Señor, que necesitan de ti, Dios. De aquellos, Dios, que han tomado un tiempo para acercarse a ti, Señor, y pedir ayuda, Dios, y orar a ti y clamar a ti, Señor. Tú los conoces, Dios. Tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Obra, Dios. Obra, Señor, sobre cada uno de nosotros, Dios. Cambia nuestra manera de pensar, Dios. Quita nuestro corazón, Señor, de piedra y pon un corazón de carne, Dios, para ser sensibles a tu voz. Obra, Dios. Haz lo que tengas que hacer, Señor, en la vida de aquellos que confían en ti, Señor. Aquellos que han solicitado tu ayuda, Señor, en este tiempo. Aquellos que aún no están aquí, Señor, Padre Celestial, pero que están necesitados de ti, Señor. Empieza a obrar, Dios. Empieza a preparar el camino, Dios, y la tierra, Dios, para que tu palabra, que es la semilla, Dios, pueda caer en tierra fértil, Dios, y pueda producir fruto, Dios, y pueda madurar, Dios, y pueda crecer, Señor, y pueda convertirse, Señor, en un testimonio, Dios, que alimente a más personas, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en esta tarde, Padre, y te bendigo, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Dios, porque tú has dispuesto, Señor, una congregación entendida, Dios, abierta, Dios, a tu palabra, Dios. Y te pido, Padre Celestial, que tú pongas en cada uno de nosotros, Dios, la fuerza, la sabiduría, el querer y el hacer, Dios, para seguir caminando, Dios, y corriendo en esta carrera de la fe, Dios. Hoy, Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, Padre. Y te pido, Dios, Padre Celestial, que esta palabra pueda hacerse viva, Dios, en nuestros corazones, en todos y cada uno de nosotros, incluido yo, Dios. Y podamos, Señor, obrar conforme a tu voluntad, Padre. Enséñanos a orar, Padre. Y enséñanos a esperar en ti, Jehová. Toda la gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.